repite su nombre. Doctor Santiago Martínez Ordella, presidente de la Canirac Veracruz Boca del Río. Pues, ¿cuáles son las medidas de prevención que están tomando ante el coronavirus, esta contingencia? Bueno, pues en principio efectivamente estamos haciendo medidas de prevención. Esta es la indicación que traemos a nivel nacional y que se está aplicando en las 63 delegaciones de Canirac que hay a nivel nacional. Tenemos un mensaje en este momento de tomar medidas de prevención en varias áreas, pero lo primero que se nos está indicando es acerca de la información. Es muy importante que las personas no estén mal informando o informando a medias a través de diferentes canales sociales o WhatsApp, porque buscamos que la gente se informe por medios oficiales, es decir, medios de comunicación como ustedes o comunicados oficiales de gobierno. Independientemente de la confianza que se les tenga, estos son comunicados que tienen una fuente que se puede señalar. El resto de informaciones son de difícil procedencia, de proceso y procedencia, y recomendamos primero a la población y a los restauranteros y a la gente que trabaja en nuestros establecimientos hacer caso solo de este tipo de información, la que tiene fuente. Segundo, tener unas medidas de higiene muy diferentes a las que estamos acostumbrados, es decir, aplicar gel en la entrada, sanitizar mesas antes y después de que estén utilizadas, no servir las mesas, es decir, que las mesas no estén puestas, sino que se pongan en el momento en que llegue el cliente, porque de esta manera podemos evitar un contagio previo sobre algún utensilio dentro de la mesa. Estas son medidas que se van a pedir tanto para el personal, es decir, que la gente que trabaja dentro del establecimiento traiga boquillas, en barras traiga boquillas, se aplique el higiene personal, se lame las manos de forma continua. Hacia los clientes, las mesas, las áreas de uso principal del cliente, así como sus utensilios dentro de la mesa y dentro de los restaurantes, todas las áreas de contacto que tienen que ver con el paso de la gente, el uso común de la gente, manillas, barras, pasamanos, todos este tipo de elementos se deben de estar higienizando de manera constante. En cuanto a los síntomas, nosotros damos la instrucción en este momento de que si el personal que trabaja dentro de nuestros establecimientos presenta los síntomas que se establecen como los reglamentarios dentro de coronavirus, pedirle a la persona pues que deje de asistir y que se le apoye para que pueda ir a su casa y dejar de trabajar y en este caso ser un posible foco de contagio. En cuanto a los empresarios, a que ya tomen medidas de acción en sus departamentos, dado que va a haber un cambio en el consumo, va a haber un cambio en los patrones que estamos acostumbrados y no vamos a tener la estacionalidad o los patrones consumos de consumo. Los departamentos de los empresarios, publicidad, contabilidad, compras, ventas, todos esos departamentos y otros que puedan llegar a tener, deben de tener planes de acción para que puedan tener cierto alivio a la hora de que se aplique la contingencia. Esta contingencia va a llegar en algún momento. Tratar de que los empleados se encuentren en un buen ambiente laboral, bajar los niveles de estrés, comprender que hay cierta neurosis entre la gente y bueno, pues ser paciente, ser tolerante para que los empleados y la gente que está trabajando pues tenga un humor positivo ante esto. También nos recomiendan el uso de datos personales, es decir, si una persona se enferma, que no salgamos a poner en las redes sociales, fulanito está enfermo y contagió a tal. El cuidado de los datos personales sobre acciones hacia las personas, debemos de tener mucho cuidado, hay que ver mucha tolerancia, solidaridad. Y finalmente, en lo que son los negocios y el trabajo en conjunto entre el grupo de trabajo que trabaja en la unidad y el empresario. Hay que hacer planes de acción para lograr estas medidas de higiene. Tenemos que estar muy pendientes de que se ejecuten, de que los restaurantes o los centros de consumo de alimentos y bebidas no sean un foco, sino que sean lugares lo más seguros posibles, más seguros que otros lugares que hay en la calle, donde la gente se sienta bien, porque lo que queremos evitar es el contagio dentro de nuestras unidades. Muy bien. Esto por un lado en cuanto hacia qué vamos a hacer o cuál es el mensaje de Canirac hacia la población de los restauranteros. En cuanto a Canirac Veracruz, nosotros en este momento suspendemos nuestro junta de consejo, nuestro club de tenedor, nuestro desayuno de socios y los cursos y capacitaciones.
no vamos a tener estas acciones en donde nos juntamos de manera innecesaria o donde podemos tener otras alternativas de comunicación. Vamos a hacer videoconferencias para la junta de consejo, vamos a buscar otras estrategias para minimizar el contacto, para hacer una cosa que se llama distanciación social, ¿sí? Sin evitar la operación y las acciones que tenemos que estar haciendo. Entonces, a partir de hoy nosotros suspendemos este tipo de actividades. Finalmente, en este momento nos encontramos en un momento de fase 1, es decir, los contagios son muy pocos y aún no tenemos que entrar en un parón de actividades. En el caso de que se llegase al parón de actividades, nosotros como empresarios solicitaremos a las autoridades que antes de tomar estas medidas piensen en un momento en las necesidades que vamos a tener nosotros para superar esta crisis, que además de ser una crisis sanitaria es una crisis económica. Entonces, solicitaremos de alguna manera que consideren la dispensación del pago de ISR por 90 días, así como el IVA y el impuesto sobre la nómina. Así que, y también que nos ayuden o que vean la manera de que se puedan prorratear pagos como los del IMSS, Infonavit, Fonacot, ya que estos pues suelen ser pagos muy importantes para las empresas, que es un cargo adicional a la nómina. Así como buscar la manera de que junto con las instituciones financieras se busque algún relajamiento en el pago de impuestos, ya que el flujo de efectivo que recibimos se va a frenar, vamos a tener problemas para hacer el pago de estas obligaciones. Recuerden que no todos los negocios viven con inversiones de la bolsa del empresario. Hay mucha gente que trabaja con créditos porque está invirtiendo, porque cree en la apuesta que tiene y tiene compromisos financieros. Esta gente puede tener muchos problemas en el momento en que sus flujos de efectivo se detengan. Entonces, creo que es una medida importante que el gobierno puede pensar para paliar esta crisis que va a ser económica en un momento, pero después puede ser una crisis de cierre de negocios o incluso hasta de desempleo. Es muy importante, y por último voy a comentar, que las empresas que dan servicios tengan un plan de acción. Solicitamos con toda la seriedad que CFE esté al tanto de que no se deje de abastecer el servicio eléctrico, que al primer norte que llegue a Veracruz no nos quedemos sin luz una semana. Lo mismo con el agua, lo mismo con otro tipo de empresas que ya son privadas, como son las gasolineras, las gaseras, las empresas del internet, de televisión. Necesitamos que estos servicios estén al 100% y que la gente tenga la capacidad de estar en su casa con entretenimiento y con las necesidades básicas del hogar. No podemos mandar a todo mundo a su casa sin luz, sin internet, sin gas, sin televisión. Entonces, que hagan un esfuerzo de planeación, que hagan un esfuerzo con sus empleados para que tomen las medidas de higiene necesarias, que ellos no se enfermen, son personal prioritario porque ahora la sociedad los va a necesitar. Finalmente, para terminar, se le dice a la población que tenga mucho cuidado, que sea tolerante, que sea solidaria, ¿sí? Que entienda a la gente, que seamos tolerantes y que no entren en pánico y en crisis, que se informan, que tengan un sentido crítico ante todo, ¿sí? Que es lo que nos puede ayudar a tomar las mejores decisiones. Solicitaremos a las autoridades que antes de tomar estas medidas piensen en un momento en las necesidades que vamos a tener nosotros para superar esta crisis, que además de ser una crisis sanitaria es una crisis económica. Entonces, solicitaremos de alguna manera que consideren la dispensación del pago de ISR por 90 días, así como el IVA y el impuesto sobre la nómina. Así que, y también que nos ayuden o que vean la manera de que se puedan prorratear pagos como los del IMSS, Infonavit, Fonacot, ya que estos pues suelen ser pagos muy importantes para las empresas, que es un cargo adicional a la nómina. Así como buscar la manera de que junto con las instituciones financieras se busque algún relajamiento en el pago de impuestos, ya que el flujo de efectivo que recibimos se va a frenar, vamos a tener problemas para hacer el pago de estas obligaciones. Recuerden que no todos los negocios viven con inversiones de la bolsa del empresario. Hay mucha gente que trabaja con créditos porque está invirtiendo, porque cree en la apuesta que tiene y tiene compromisos financieros. Esta gente puede tener muchos problemas en el momento en que sus flujos de efectivo se detengan. Entonces, creo que es una medida importante que el gobierno puede pensar para paliar
esta crisis que va a ser económica en un momento, pero después puede ser una crisis de cierre de negocios o incluso hasta de desempleo. Es muy importante, y por último voy a comentar, que las empresas que dan servicios tengan un plan de acción. Solicitamos con toda la seriedad que CFE esté al tanto de que no se deje de abastecer el servicio eléctrico, que al primer norte que llegue a Veracruz no nos quedemos sin luz una semana. Lo mismo con el agua, lo mismo con otro tipo de empresas que ya son privadas, como son las gasolineras, las gaseras, las empresas del internet, de televisión. Necesitamos que estos servicios estén al 100% y que la gente tenga la capacidad de estar en su casa con entretenimiento y con las necesidades básicas del hogar. No podemos mandar a todo mundo a su casa sin luz, sin internet, sin gas, sin televisión. Entonces, que hagan un esfuerzo de planeación, que hagan un esfuerzo por sus empleados para que tomen las medidas de higiene necesarias, que ellos no se enfermen, son personal prioritario porque ahora la sociedad los va a necesitar. Finalmente, para terminar, se le dice a la población que tenga mucho cuidado, que sea tolerante, que sea solidaria, ¿sí? Que entienda a la gente, que seamos tolerantes y que no entren en pánico y en crisis, que se informan, que tengan un sentido crítico ante todo, ¿sí? Que es lo que nos puede ayudar a tomar las mejores decisiones.